Este es el resumen del libro Educar en Empatía escrito por Luis Moya Albio. El antídoto contra el bullying. La violencia es incompatible con la empatía, pues la empatía toma conciencia de la otra y nos ponemos en su lugar desde una altitud abierta y flexible, sin miedo al cambio y con disposición a mejorarse. Dicho de otro modo, cuanto más empático es alguien, mucho menos utilizará la violencia como forma de resolver los conflictos. Educar en empatía es una decisión que abre el camino hacia una sociedad más cooperativa y altruista, y que permite alcanzar el éxito social y la felicidad a través de una educación en valores basada en el respeto y en la solidaridad, en el libre pensamiento y en el fomento de la flexibilidad mental. Seamos, pues, empáticos y aprendamos a hacer que los demás lo sean. Seamos, en suma, mejores. Las teorías afirman que el ser humano es bueno por naturaleza, pero es la sociedad quien lo corrompe. Postular que la empatía se trata de una tendencia natural que puede ser mayor en algunas personas que en otras, porque en parte nos viene dada desde el nacimiento. Cada persona nace con una predisposición a ser empática que es variable y que viene marcada por los genes, por cómo se ha formado el cerebro y por otros factores biológicos, y serían las experiencias vividas, el aprendizaje, el ambiente familiar y la educación los que influirían considerablemente en su desarrollo. Entonces, la empatía como tal, lo que va a hacer es el resultado de la interacción tanto de factores biológicos como ambientales. Lo que eso ha generado grandes diferencias respecto a la capacidad de empatizar entre unas personas y otras. Entonces hay unas personas que nacen, ¿sí? Hay otras que también se va desarrollando según los factores biológicos, o sea, cómo nace. Y los factores ambientales es su entorno, que a medida que van creciendo van desarrollando la empatía. Entonces a medida que la persona iba creciendo, más empática se volvía, ¿sí? Iba desarrollando como su proceso de ser empática en su cerebro. Digamos, a la capacidad de empatizar entre unas personas y otras. Así bien, la interacción social en el bebé es básica para que desarrolle adecuadamente las partes del cerebro. Esto quiere decir que cuando las personas, cuando los bebés en su etapa de crecimiento, entonces cuando ellos interactúan, ¿sí?, con sus cuidadores, es indispensable que el bebé tenga como tal ese contacto para que en un futuro esa persona pueda ser empática. Entonces la empatía, por lo tanto, es como tal el resultado de aquellos factores tanto ambientales como biológicos. A lo biológico es que hace referencia a lo que es al ADN, a lo que lo social y lo ambiental hace referencia, digamos, a su interacción con el medio. Entonces, esto me da como resultado que una persona, a diferencia de otra, tiene la capacidad de empatizar según esos patrones, ya sea a nivel biológico o a nivel ambiental. Hay otras que empatizan más que otras. Así pues, es decir, que la interacción social con el bebé es básica para que desarrollen adecuadamente las partes de su cerebro. Entonces, un bebé que tiene contacto con esos cuidadores, como dicen por ahí, necesita uno o más cuidadores al pendiente. Cuando un bebé crece de esa manera, desarrolla las partes del cerebro de manera adecuada. ¿Esto qué hace? Que va a regular todas las emociones, todo su entorno, entonces va a tener la capacidad como tal de empatizar. Si decimos que es el resultado tanto de los factores ambientales, tanto de los factores biológicos, entonces, del todo, ¿cómo es que dos personas criadas en el mismo lugar se comportan de manera totalmente diferente y una es más empática que la otra? Pues ahí está la definición, que no solamente se debe a los factores ambientales, sino a los factores biológicos, o sea, ya viene en predisposición de su ADN, como lo tenemos acá. Digamos, se pueden tener dos niños gemelos, pero uno va a ser más empático que el otro. Claro está que al crecer en un ambiente empático, eso incrementa como tal la probabilidad de desarrollar dicha empatía, porque digamos, como dice en una ley, en la ley de frustración, es que las personas según como es su entorno, así empiezan a reaccionar. Hay otra ley que se llama la ley del aprendizaje, que según como es su entorno, así empiezan ellos a emitir el mismo comportamiento. La ley de frustración pasa todo lo contrario. Si su entorno es hostil, la persona es hostil, ¿sí? Entonces, cuando la persona no cumple lo que
o no logra lo que desea exactamente, entonces ahí aparece la ley de la frustración, que es una reacción según a lo que está sucediendo. Lo contrario a la ley de aprendizaje es que la persona adquiere ese comportamiento de no empatizar con las demás personas. Bueno, entonces se realiza como tal un estudio, un seguimiento desde el nacimiento hasta la edad adulta, ¿sí? ¿Y qué conclusiones se pudieron sacar? Las conclusiones que sacaron fueron que desde el nacimiento, o sea, los niños que experimentaron un apego seguro entre el primer y tercer año de su vida eran más autónomos, ¿sí? Entonces, es decir, que los niños que no tuvieron como tal ese apego seguro, que no estuvieron a salvo cuando estaban muy bebés, desde los 3 primeros años de vida, no resultaban ser personas tan autónomas. ¿En qué sentido? Digamos, independientes por sí mismos, no tenían menos miedo en general, ¿sí? Tenían mayor empatía hacia los demás, tenían más vínculos estable hacia otras personas. Los que no desarrollaron eso, pues digamos que en la edad adulta, son personas que empezaron a desarrollar mucho más miedo que las demás personas, porque en sus primeros 3 años fueron los más importantes para poder desarrollar todas las partes del cerebro. Muchas veces se relaciona con el apego, que es malo, pero no, acá se está relacionando al apego en el sentido de cuidados, ¿sí? Entonces, esos niños que mostraron un apego estable, un apego seguro, o sea, lo adecuado para su proceso de crecimiento durante los 3 primeros de años, pues cuando empezaron a crecer, esos niños fueron los que mostraron mayor interés en temas académicos. Y por lo contrario, niños que no desarrollaron como tal ese apego seguro hacia sus padres o hacia sus cuidadores, entonces mostraban menos interés hacia aquellos temas intelectuales, temas escolares, académicos. ¿Qué es lo importante? Que si los niños tienen como tal en sus procesos de cuidados son adecuados, esos niños van a desarrollar una mayor autoestima, van a tener menos miedo. Entonces, eso serían las ventajas de que en los 3 primeros años de vida, o sea, es fundamental, es súper importante, porque de ahí están generando como su moralidad o su forma de personalidad, su forma de ser. Entonces, si quieres que una persona con una autoestima sana, sin miedo, con mayor interés en lo académico, o sea, para evitar ese tipo de problemas mayores que generan en la adolescencia, entonces desde los primeros 3 años de vida es súper, súper, mega importante que los niños sientan ese apego seguro hacia sus padres. Entonces, eso tú le das la capacidad de empatizar con otras personas. Entonces, los niños que están seguros en su hogar les da la capacidad que sean, por ende, buenos niños. Y aparte de eso, no solamente tiene esos beneficios a nivel de comportamiento, sino que reducía los niveles de cortisol. Recordemos que el cortisol es solo relacionado al estrés, la hormona del estrés. Entonces, y la oxitocina como tal, pues la persona se sentía mucho mejor a nivel de estado de ánimo. Eso le hacía un establecimiento mejor hacia sus vínculos. Entonces, si los niños no se sienten seguros de su edad temprana, entonces van a tener ese tipo de problemas, mayor índice de estrés. Y pues al principio también del libro lo decía en un video anterior acerca de la gestación y la personalidad, pues también indicaba que las madres que tenían como tal un suceso traumático, una muerte de un ser querido, algo que a nivel emocional a ellas les afectó mucho, pues en consecuencia, cuando su niño nacía, ya su adolescencia quizás, el niño empezaba a tener mayor índice de estrés, ¿sí? El estrés, bueno, también en otro video más adelante hay un libro que se llama acerca del estrés a nivel laboral, pero bueno, entonces, ¿qué dice? Que hay unas 4 fases. En las fases del estrés es fundamental, digamos, por ejemplo, que es a consecuencia desde eso, desde la infancia, como dice por ahí, todo nace desde la infancia. También todo nace no solamente en la infancia, sino que ahí detrás de la infancia está el proceso de gestación, lo que vivió la mamá durante su proceso de gestación. Entonces, eso le da como resultado algunas experiencias al niño, ¿sí? Y quizás al adolescente, al adulto, ¿no? Bueno, entonces están estas sustancias implicadas, ¿sí? El cortisol, la serotonina, ¿qué es? Son los neurotransmisores implicados en la regulación emocional. Esto que nos daría como resultado el control de la violencia. Entonces, como dice, cuanto más empático es alguien, mucho menos utilizará la violencia como forma de resolver los conflictos. Una frase supremamente bonita que pues súper cool aprendérnosla. Porque, como decía el libro al principio, la violencia es incompatible con la empatía, ¿sí? Pues la empatía como tal nos hace colocarnos en el lugar de la otra persona, nos hace ser personas flexibles, con adaptación al cambio, con la disposición a mejorar. Y aparte de eso, si nosotros educamos en la educación, si educamos en la empatía, pues hace
una sociedad más cooperativa, más flexible, más abierta, como lo dicen por ahí, abierta al cambio específicamente. Y cuando una persona, o sea, mente abierta, que está dispuesta a mejorar, ¿sí? Una persona que está cerrada no quiere mejorar y no sale de su zona de confort, pero no, cuando tú tienes empatía, tú sabes que hay la posibilidad de mejorar y que las cosas pueden cambiar. Puede que esa persona no esté en ese momento, pero tú sabes, tienes la creencia a que todo eso puede mejorar, entonces no catalogas a las demás personas cuando cometan un error. Eso es fundamental. Bueno, ese libro es muy interesante porque nos habla acerca de todos los conceptos, acerca de la diversidad, acerca de la escucha activa, o sea, tiene conceptos muy prácticos, fundamentales. Bueno, ¿y qué nos dice acerca del proceso de memorizar? Que memorizar, aprender, entender es un nuevo método, ¿sí? O sea, tú memorizas, tú aprendes y tú entiendes. Primero memorizas, luego aprendes y luego entiendes. Es un nuevo método que se ha expandido, digamos, en el campo educativo. ¿Para qué? Para adquirir como tal esos conocimientos. Todos los conocimientos que nos van enseñando, que les van enseñando los niños. Eso no perdería relevancia, ¿sí? Por eso es fundamental que el uso de ese proceso de memorizar, aprender y entender se hace desde las diversas situaciones en la vida, incluso, por ejemplo, no solamente en la etapa escolar, sino en diferentes etapas que la persona debe que memorizar y aprender y entender. Que no solamente un proceso que el niño lo va a tener que hacer en la escuela, no, cuando el niño sea, digamos, en un proceso de educación superior o educación universitaria, entonces en un proceso de aprendizaje sigue estando educándose. Y en familiar, y en restos en la vida cotidiana, ¿sí? Las personas que estudian por cuenta propia, si se aprende una receta, por ejemplo, ¿qué tiene que hacer? Memorizar, aprender y entender. Entonces algo que nos va acompañar no solamente en la etapa del colegio, sino en todos los ámbitos sociales, familiares y hasta profesionales. Pero sabemos que cuando se memoriza, si ver la utilidad o la implicación emocional de lo que se está aprendiendo, pues que llega el olvido. Cuando tú memorizas algo que tú dices, eso para qué lo voy a memorizar si no es algo útil y no lo voy a colocar en mi día, pues ¿qué va a pasar? Tú lo olvidas. ¿Por qué? Porque no es algo útil, no lo estás utilizando en tu día a día. Pero si tú memorizas algo que sabes que lo vas a utilizar en tu dialecto, lo estás memorizando, lo estás aprendiendo y por ende lo estás entendiendo. Entonces tú no lo vas a ver como algo inútil y algo sin importancia emocional. Más bien eso lo vas a recordar, entonces va a ser mucho más fácil recordar estos conceptos. Entonces cuando hay dificultad en la memoria de almacenamiento es justamente por eso, porque cuando el niño tiene dificultad en aprender a memorizar algo, es porque, primero, como habíamos dicho, no lo ve útil, no lo está vinculando a él a nivel emocional, y por eso es que sucede como tal este proceso de que no lo almacena con total, ¿sí? No está implicado y no lo ve como una información que le sea útil en su día a día. ¿Qué es lo importante? Que tanto los niños como nosotros sepamos que para poder entender realmente es el por qué, cómo vas a aprender eso, por qué lo tienes que aprender, para qué estamos aprendiendo eso, para qué estamos aprendiendo algo. Y si es posible, ¿para qué? O sea, ¿qué nos agrada? ¿Qué nos hace sentir bien? O sea, ¿qué impacto tiene ese conocimiento que estamos adquiriendo en nosotros? Entonces, la empatía es uno de los pilares básicos, ¿sí? Cuando tú le estás enseñando algo a alguien, entonces tú tienes que tener empatía hasta para impartir un conocimiento. Si esa información le es útil a la otra persona y si es algo que no lo considera útil, pues fácilmente lo va a olvidar. Pero si no es información que esa persona lo considera bastante valiosa y le da implicación emocional, algo que lo llena, ¿sí? Algo que impacte en su ser, entonces lo va a recordar, ¿sí? Su memoria lo va a recordar. Entonces cuando hablamos de la empatía, está asociada, digamos, con el conocimiento también. Es uno de los pilares básicos, o sea, la empatía es como, digamos, cuando tú dices aprendamos a respetar, pero la empatía, para tú aprender a respetar, tienes que tener empatía. Tenemos que ser personas tolerantes, pero está la empatía. O sea, la empatía es básico. Digamos, en cuanto las personas están aprendiendo los valores, tiene que tener empatía antes que, digamos, aprender, por ejemplo, el liderazgo, que todo ese tipo de palabras bonitas que vemos en la edad adulta, que en las entrevistas, que no, es que tiene que tener, ¿qué te digo yo? Un liderazgo. Pero ¿de qué nos sirve tener liderazgo si no somos personas empáticas? Seríamos malos jefes, malas personas dirigiendo un equipo. Ni siquiera
tendríamos un equipo de trabajo, más bien un grupo, y la idea es que los grupos se conviertan en equipos, porque esos son los que dan resultados. En cambio, los grupos son fáciles, tú unes un grupo, tú unes unas personas y es un grupo, en cualquier lugar hay grupo, pero no en cualquier lugar hay equipos. Cuando hay equipo, son las personas que se unen para lograr un objetivo en común, están todas trabajando para lograr y se colocan de acuerdo para obtener un resultado. Saben distribuir su tarea, o sea, saben coordinar de manera correcta. Y para eso obviamente hay un tipo de líder y hay muchísimos tipos de líderes, porque no solamente tenemos un tipo de inteligencia, sino hay que múltiples inteligencias. Entonces, que su tanito es bueno para eso, entonces el de las ideas, esa persona la de los videos, esa persona tal, esa ta. Entonces, eso es lo que conforma un equipo. Entonces, por eso dice que la empatía es un pilar básico más que todo para los padres. O sea, si tú le estás enseñando a un niño acerca de todos los valores y de la autoestima, bueno, sí, pero digamos, aquí enmarca la empatía. Todo enmarca la empatía. Mira que los problemas de depresión, ansiedad, es cuando las personas están centradas, bueno, estamos centrados en nosotros mismos en el sentido de cuando una persona sufre de ansiedad, depresión es porque se está fijando mucho en sí misma y en su mundo, entonces le da muchas vueltas. Eso es un síntoma de egoísmo. Cuando tú tienes ansiedad, depresión, es cuando piensas tanto en tu vida, entonces tú eres una persona egoísta y se te olvida a los demás. Entonces por eso dicen que cuando tú ayudas a las demás personas, tú empiezas a sanar, como dice una frase, ayudando a otros a sanar me sané a mí mismo. Entonces, para dejar como tal ese tipo de problemáticas, no fijarse en ser personas que solamente el mundo gira alrededor de nosotros. ¿Por qué? Porque si vamos a pensar de esa manera, pues simplemente se van a desarrollar este tipo de afecciones a nivel mental, ¿no? Entonces, ¿qué? Cuando la empatía es entendida cuando la persona tiene la capacidad de ponerse en el lugar de las demás personas. Entonces un buen profesional va a educar porque sabe que la empatía es un pilar básico y fundamental. Entonces él tiene la capacidad de ponerse en el lugar de los alumnos, qué es lo que sienten, realmente ese tema les interesa, les va a ser útil a los niños, les voy a enseñar algo que realmente a ellos les gusta, les emociona, realmente es el proceso de aprender, no se van a aburrir, entonces eso es ser empático. Y eso es un libro muy bueno también para docentes. O sea, es fundamental, son las personas que más preparadas deben estar en ese ámbito. Entonces es un libro que si vas a educar padres, familias, psicólogos, trabajadores sociales, es un libro fundamental que todas las personas deberían leer. Entonces, mira, yo todo eso lo que estoy diciendo está basado en el libro. Justamente es como decir lo que resalté, eso lo tenía súper lleno de cositas de colores. Eh, ya las pasé a la página web que está al principio del libro, en el blog, donde dice el blog. Ahí pueden encontrar justamente el resumen. Bueno, entonces, como continuamos, cuando una persona es un buen profesional se coloca en la capacidad de la persona, o sea, del niño, porque en este caso se trata de los niños. Estamos educando al niño en su etapa de crecimiento, en su etapa, lo estamos acompañando en su proceso de aprendizaje, porque eso es lo que hace un docente, acompañar a la persona en su proceso de aprendizaje, y eso es lo que hace un psicólogo, un trabajador social. Hacer sensible con sus necesidades, me parece injusto el tema de su necesidad. Para que una persona pueda trabajar bien, eso me parece en empresas, primero hay que satisfacer las necesidades básicas que son las fisiológicas, es decir, que la persona no tenga hambre, que la persona pueda ir al baño. Y muchas veces, o sea, ni siquiera en la pirámide de Maslow se ven satisfechas estas funciones, porque por ejemplo, esas necesidades, como por ejemplo, que limitan a la persona a ir al baño, que limitan a la persona a la hora de comer, entonces una persona cómo va a poder trabajar en esas condiciones, es algo como inhumano. Entonces, para que una persona pueda tener un mejor rendimiento, primero, al menos esas necesidades fundamentales, que la persona no tenga hambre, se hace trabajando que no tenga hambre. Como dicen por ahí, no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos hacer un mundo mucho mejor. Y la persona empática, por el contrario, es la que obtiene información de las personas, tanto a nivel verbal como no verbal. Entonces, ella no solamente analiza las palabras, sino que también analiza su comportamiento. Entonces va a tener como tal esa habilidad para leer el rostro, qué es lo que está sintiendo la otra persona, sus expresiones, su mirada. Entonces es la típica persona que dice, algo te pasa, porque está leyendo el lenguaje no verbal. Y también con las palabras, cuando ve que la persona está como su tono de voz, entonces es como muy ágil en ese sentido. ¿Esto qué es?
¿Cómo se le llama a ese tipo de personas? Que tienen una flexibilidad cognitiva. Cuando la persona tiene flexibilidad cognitiva, también tiene esa capacidad de autocrítica, de sacar sus propias conclusiones. ¿Por qué? Porque se reconoce, autoconoce a sí misma. Esta capacidad de tener esa flexibilidad hace que ella se adapte con facilidad. Entonces, como un camaleón, puede adaptarse a los entornos cambiantes y a según cada situación, o sea, cada demanda, cada ambiente emite una demanda. Entonces, cada ambiente le exige un cierto comportamiento. Entonces, la persona con flexibilidad cognitiva, la que obtiene información tanto no verbal como no verbal, es la que justamente se va a poder adaptar y va a dar según las exigencias que le da el entorno. Entonces, es una capacidad básica, como le digo, es un principio primordial, es un principio básico, es una capacidad básica. En cuanto a la contratación de los profesores, de los docentes, es una capacidad básica que ellos deben tener para cualquier persona que se esté dedicando al tema de la educación, psicólogos, trabajadores sociales, maestros, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a la hora de seleccionar el profesorado, tienen que ser las personas más preparadas, las personas más aptas, las personas que tienen bastante, o sea, empatía y que tienen bastante inteligencia emocional. Las personas que sean más preparadas, las personas que sean más aptas, son aquellas que deban educar, son aquellas que deban formar, aquellas que acompañan el proceso de aprendizaje, porque eso es lo que hace un maestro en los niños, acompañar a esos niños en su proceso de aprendizaje. Los docentes deberían ser entonces los más preparados, los más empáticos y contar con una alta inteligencia emocional. Esto les permite contribuir a ese proceso. Ellos están en un proceso, todos los estudiantes están en un proceso de aprendizaje y esas son las personas que acompañan a los estudiantes en su proceso formativo, en su proceso de aprendizaje, que normalmente lo conocemos como el proceso del alumnado. Bueno, entonces listo. Otro tema también importante que ahí aprenderás en el libro es una forma de potenciar la autoestima, es como un tic clave, ¿sí? En los niños, en nuestros hijos. Una forma de potenciar la autoestima es reforzar sus logros, pero, o sea, tú lo habrás escuchado, dile las cosas que hace bien, pero ¿de qué manera lo puede hacer? Hay que reforzar los logros de los niños, de los hijos, sin hacerles creer que son los mejores que los demás, ni mucho menos que son los mejores de todo el mundo, ¿sí? ¿Cómo así? Dice, dice el autor, así como mi hija de 5 años me enseñaba uno de sus dibujos, lo adecuado sería decirle, has dibujado una pantera negra y un dinosaurio, buen trabajo. Pero no, has hecho el mejor dibujo de la clase, el más bonito de todos. Porque si nuestros niños aprenden así, esto ellos aprenden cuando tú le dices, has hecho un buen trabajo, pero no el mejor trabajo del mundo, el mejor que todos. De eso se trata, reforzar la autoestima a través del logro. La manera correcta es esta. Entonces, aparte de que ellos tendrán más confianza en sí mismos, se van a valorar más, se sentirán mejor, tendrán más éxito en la escuela y aparte de eso tendrán mejores relaciones con sus compañeros, mejor rendimiento, bueno, y demás. Esto les permite también establecer relaciones familiares positivas y se van a mostrar personas autónomas, seguros y tratarán de hacer las cosas por ellos mismos. Cuando le dicen, no, dibujaste una buena pantalla, entonces ellos van a ser personas más autónomas, a hacer las cosas por sí mismos, sin la necesidad de sentir ese miedo o la necesidad de la aprobación constante. Entonces, si tú le dices, es mejor de todo, entonces va a ser todo lo contrario. La persona va a sentir ese miedo a la aprobación constante, va a sentir que no es capaz de hacer las cosas solo, va a tener dificultades con relaciones con sus compañeros, su rendimiento académico, pues no se va a valorar a sí mismo.
no va a confiar en él mismo. Eso es como todo lo opuesto, ¿cierto? Bueno, entonces el amor que se le dan los hijos. Entonces, es muy importante este aspecto, que el amor que se le da no puede depender de cómo se comporten. Muchas veces ese amor que se les da es si se portan bien, entonces tú le das amor, si no se porta bien, entonces no le das amor. O sea, tú le das amor según sean sus actitudes, sus capacidades. Entonces, si tu niño tiene como tal esa actitud, esa capacidad, o no se portó bien, entonces tú no le vas a dar amor, vas a castigar de esa manera. Un ejemplo, el mensaje que transmite es decir cosas como, si no haces lo que te dice mamá, ya no te querrá. Pero ese amor tampoco puede ser entendido como un premio, ¿sí? Si padre dice que bien te has portado y te quiero mucho, ¿sí ves? Entonces como que, entonces porque se portó bien, entonces por eso lo quiere. Entonces si no se porta bien, entonces no lo quiere. Está transmitiendo que su amor está condicionado. Eso es un amor condicionado. Porque si tú haces eso, entonces yo te doy esto. No, o sea, el amor no debería ser de esa manera, condicionado, según cómo se porte el hijo. Lo mejor que podríamos decir es la base de la construcción de la autoestima. O sea, para poder construir la autoestima y la base fundamental para que ésta se construya es hacerle sentir que él es querido. Que sea como sea, cuando se equivoquen, en todo momento, según las actitudes, según las habilidades, tenga o no las tenga, pórtese bien o pórtese mal, él va a ser aceptado tal y como es, va a ser amado, que el amor no se le va a dar a él de una manera condicionada, ¿sí? Que el apoyo que se le está dando es la confianza, que el niño sienta esa confianza en él mismo. Es importante también el elogio de sus logros. No eres el mejor del mundo, eres el mejor de todos, no. O sea, has hecho un excelente trabajo, está muy bien. Y ya, o sea, no, es que no se trata de no elogiarlo, no, sino saber elogiarlo. Porque eso les permite a ellos aprender a equivocarse. Entonces ellos se equivocan y listo, ok, no pasa nada. Su amor no es condicionado, entonces independientemente de cuando se equivoquen, igual van a ser queridos, son personas valiosas, porque de eso se trata, que ellos se sientan personas valiosas. Y todo eso no, el temor a equivocarse no va a percutir en su interior. Como ya hemos dicho, no pasa nada. Podríamos volver a intentarlos, como dice, si no pasas en el examen, ya no se puede hacer nada. En la próxima estudias más, lo vas a intentar de nuevo, en la próxima lo harás mejor. Cuando un vaso se rompe, se rompió y ya. Lo único que hay que es mirar las soluciones. Y esa persona va a seguir confiando en sí misma. Esto les permite que toleren la frustración. Cuando las personas le dicen tú eres el mejor de todos y cuando no lo hacen y no lo hacen bien, no tienen esas actitudes, esas capacidades que se suponen que esperan, porque como el amor de Gilena a ellos condicionado según como les vaya, entonces ellos van a tener poca tolerancia a la frustración. Ese es el problema. Y ese es un gran problema. Entonces, si tú le dices no pasa nada, independientemente de cómo te vaya, igual va a ser querido, pues va a tolerar mucho más la frustración, va a ser más tolerante a la frustración. Sí, y cuando él no consigue todo lo que desea, igual, ok, no pasa nada, se puede volver a intentar. Esa frase es súper clave. Es más, no se sentirán ni culpabilizarán a nadie al no conseguir lo que desean, porque muchas veces no, que fue por su tanito, no. Simplemente el niño, ok, lo intenté, no pasa nada, me equivoqué, no, pero lo haré mucho mejor en la próxima. Así, esos niños no van a empezar a culpar a todo, a su exterior y demás, porque no consiguieron lo que deseaban. No se sentirán mal, no van a culpabilizar a nadie, no van a sentir como esa apatía ante la frustración y listo. Bueno, entonces saltando ya a ese tema, hablemos acerca de la religiosidad que habla en el libro. Entonces, ¿qué es? Un acto de fe. Esa es la religiosidad.
la creencia ciega. Es decir, la fe, un acto de fe es la creencia ciega. Un acto de fe es la creencia ciega. Hay una palabra muy bonita que decía miedo y fe. Entonces, cuando tú vibras en el miedo es cuando tú esperas que algo va a suceder, o sea, esperas que algo suceda malo, ahí estás vibrando en el miedo. Pero cuando tú esperas que algo suceda y que es bueno, tú esperas que suceda algo bueno, ahí estás vibrando en la fe. Entonces, si tú esperas que hagas algo malo, acuérdate que no vibres en el miedo, vibra mejor en la fe. Es una creencia ciega. Cuando tú crees en un ser superior que no es tangible ni contrastable, empíricamente, ¿no? No existe religión sin espiritualidad, pero sí espiritualidad sin religión. La naturaleza tiene efectos positivos en el desarrollo de los niños. Bueno, entonces también aparte son como eso que les permite, eso es como decir lo positivo en el ser humano. Entonces es muy importante lo que es ser espiritual, ¿sí? Creer en un ser superior que es intangible, contrastable empíricamente. Aparte de eso, la naturaleza es un poder curativo impresionante. Tiene un poder, un efecto positivo en el desarrollo de los niños. ¿Y qué va a hacer cuando los niños comparten con la naturaleza? Eso va a hacer que mejore mucho su salud de bienestar psicológico. Entonces, cuando los niños tienen algún problema psicológico, lo mejor es que empiecen a ellos a pasar más tiempo libres con la naturaleza. Hoy en día, muchos de los colegios no hay naturaleza, los niños están más estresados y ya se hizo un estudio en Taiwán, Tailandia, bueno, que los niños pasaban más tiempo en la naturaleza y eran los niños donde predominó mucho la disciplina. Entonces, la falta de disciplina, que los niños empiezan a molestar, es falta de naturaleza. Cuando los niños se sienten muy encerrados en espacios donde no pueden como sacar esas energías, ahí está el problema. Cuando los niños comparten la naturaleza, tiene el efecto positivo de que les ayuda a nivel mental, a nivel psicológico. Ellos empiezan a concentrar mucho mejor, les ayuda muchísimo con su autoestima, facilita como tal el conocimiento hacia el medio ambiente, el tema de la espiritualidad la desarrollan mucho más, disfrutan más los espacios naturales y empiezan también a desarrollar el amor por el arte. El amor por el arte es muy importante también, porque es aquello que nos resulta bello. Todo aquello que nos resulta bello contribuye al desarrollo y de eso se trata, que ellos se puedan desarrollar correctamente en su proceso de formación, en su proceso de crecimiento. Esa sensibilidad espiritual y demás. Bueno, entonces hablamos ahora de la humildad. Ya por último, cuando somos humildes podemos reconocer nuestras limitaciones, podemos ser conscientes de ellas. Cuando conocemos las limitaciones nos alejamos del perfeccionismo, porque muchas veces estamos catalogando el perfeccionismo como algo súper positivo. No, al contrario, el perfeccionismo es algo que la persona no tiene ni vida. Todo lo quiere controlar, o sea, tiene prácticamente un problema grave. Entonces, ahí está. Cuando tú tienes humildad, tú reconoces cuáles son tus limitaciones. Tú reconoces que te has equivocado, tú reconoces que te sigues equivocando, tú reconoces en qué te puedes equivocar. Eres consciente de ellas. ¿Cuándo eres consciente? Cuando tú te alejas. Y ese es en el libro que, que voy a aplicar después de este, acerca de píldoras de sabiduría, uno moradito. Entonces, ¿qué era la conciencia? O sea, ser consciente es cuando, por ejemplo, tú estás viendo un cuadro de cerca y cuando tú tomas conciencia es cuando tú te alejas y claro, ves el panorama completo. Entonces te sacas de ti mismo, puedes ver las cosas con mayor detalle, o sea, ves cosas que no veía porque estabas muy cerca del cuadro, entonces solo veía en tu nariz. Pero en cambio cuando te alejas es cuando tomas conciencia y tú ves todo el panorama. Es como cuando tú ves un árbol en el bosque o cuando te alejas ves todo el bosque. Entonces como esa típica frase que te estás ahogando en un vaso de agua. Entonces de eso trata la conciencia. Cuando tú ves, captas lo que piensas, lo que haces, lo que sientes.
captas todo. Ahí es cuando tú dices, tomas conciencia. Entonces, esa es la humildad. Cuando tú tomas conciencia de lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, tú eres una persona humilde. ¿Sí? Entonces, el asombro, que los niños empiecen a tener asombro hacia las cosas que pueden aprender. Eso es una expresión de humildad cuando tú te asombras, tú dices, o sea, un ejemplo, que alguien te esté diciendo que alguien teja unos vestidos lindos y tú quedes, wow, fascinado. Tienes la sensación de asombro, es decir, que tú eres una persona humilde, reconoces tus limitaciones, reconoces que aún te falta mucho por aprender, reconoces que esa persona es muy talentosa, y entonces por eso te asombras. Eso es un indicativo de que es una persona humilde y eso es muy positivo porque te sientes más conectado a los demás, porque tú reconoces no solamente tus limitaciones sino la de los otros, porque recordemos que la persona que es empática tiene autoconocimiento, entonces por eso puede leer el lenguaje no verbal de las otras personas. Eso te conecta, al ser humilde te conecta con los demás, también comprendes las limitaciones, comprendes también tus fracasos, tus errores, y eso es lo que te hace más empático. Por eso es muy importante cultivar la humildad en los pequeños, para que ellos todavía se asombren, sepan reconocer cuando se equivocan, cuando a veces fallan, cuando a veces no pueden, cuando no son tan buenos en una actividad. Es muy importante que se cultive la humildad en los más pequeños, porque cuando se cultiva la humildad en ellos, ellos van a ser capaces de pedir perdón, de no guardar rencor. Cuando ellos no reconocen sus fallas, ¿sí? Cuando ellos reconocen que se equivocan, ellos jamás van a pedir perdón. ¿Sí? No van a ser personas rencorosas, van a guardar rencor. Así las personas empáticas perdonan con facilidad. Entonces cuando tú le enseñas al niño a tener humildad, a reconocer que él también se equivoca y que cuáles son sus limitaciones, entonces él se vuelve una persona empática. Y tiene como tal esa capacidad para liberarse de energías negativas, porque cuando una persona se carga de rencor, no es humilde, no perdona, se carga de esa energía negativa. Tú al ser empática, como dicen por ahí, la empatía está abierta al cambio y la disposición de mejorar, toma conciencia de la otra persona, se pone en el lugar de la otra persona de una manera más flexible, te da un nuevo paradigma, un nuevo pensamiento, más flexible de tu mente, con la disposición al cambio, dispuesta a mejorar. Entonces cuando tú eres empático, tú te liberas de todas esas energías negativas que generan normalmente los remordimientos. Y listo, eso es todo hasta el libro. Es bastante interesante el libro. Así estudiándolo bien, se lo pueden leer casi ya en un mes. Muy bueno, recomendado. Y pues acá el resumen.